Semana Santa. La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por ello, es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, Viernes de Dolores, y se considera parte de la misma el Domingo de Resurrección. La fecha de la celebración es variable, entre marzo y abril según el año. La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión, donde se celebra la Eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora la crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones y las representaciones de la Pasión. El ciclo vacacional que le corresponde a la Semana Santa en otros países, como Estados Unidos de América, es conocida como Spring Break. Los días más importantes de la Semana Santa son los formados por el llamado Triduo Pascual, la introducción al Triduo, el Jueves Santo y el Viernes Santo, y en el que se conmemora la muerte de Cristo, Sábado Santo, en el que se conmemora a Cristo en el sepulcro, y el Domingo de Pascua de la Resurrección. Es en el Concilio de Nicea I, en el año 325, donde se llega finalmente a una solución para este asunto. En él se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo unas determinadas normas. Que la Pascua se celebrase en domingo. Que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se celebraba independientemente del día de la semana. De esta manera se evitarían paralelismos o confusiones entre ambas religiones. Que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua dos veces en el mismo año. Esto tiene su explicación, porque el año nuevo empezaba en el equinoccio primaveral, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes del equinoccio real, antes de la entrada del sol en Aries. No obstante, siguió habiendo diferencias entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría, si bien el Concilio de Nicea dio la razón a los alejandrinos, estableciéndose la costumbre de que la fecha de la Pascua se calculaba en Alejandría, que lo comunicaba a Roma, la cual difundía el cálculo al resto de la cristiandad. Finalmente, Dionisio el Exiguo, en el año 525, desde Roma convenció de las bondades del cálculo alejandrino, unificándose al fin el cálculo de la Pascua cristiana. La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera y se debe calcular empleando la luna llena astronómica. Por ello, puede ocurrir no antes del 22 de marzo y el 25 de abril como muy tarde. Domingo de Ramos. Se conoce como Domingo de Ramos al domingo en el cual se conmemora la entrada mesiánica de Jesús de Nazaret en Jerusalén para dar inicio así a su pasión y muerte en la cruz. Dicho domingo da inicio a la Semana Santa. La liturgia del Domingo de Ramos es una de las más intensas de la Semana Santa y del año litúrgico, que junto con las del Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección forman las celebraciones centrales del año. El Domingo de Ramos es un día alegre y triste a la vez. La liturgia del Domingo de Ramos comienza con la bendición de las palmas y ramas de olivo.
Los sacerdotes entran en procesión, la cual suele ser más larga de lo habitual, a celebrar la misa. El color de este día es el rojo, que representa a Jesús como rey en su entrada triunfal en Jerusalén. El rojo es el color de reyes, y la pasión del Señor, el rojo, es el color de la sangre, celebrándose ambas en este día. Al comienzo de la celebración, el sacerdote viste de procesional, con capa pluvial roja, despojándose de ella al llegar al altar y colocándose la casulla roja, vestimenta propia de la Eucaristía. Se da la bienvenida y se lee el Evangelio de la entrada triunfal en Jerusalén. A continuación, se bendicen las palmas y ramas de olivo que llevan en sus manos los fieles. Una vez se han bendecido las palmas y ramos de olivo, comienza la procesión de Ramos, procesión litúrgica que forma parte de la liturgia del Domingo de Ramos y que rememora la entrada triunfal del Señor en la ciudad de Jerusalén, tal y como lo relatan los evangelios. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: «Entrad en la aldea y después de que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron ir. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas». Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mateo 21, 1-11. Cuando la procesión llega al templo, pues suele salir de un templo para finalizar en otro, se recibe a la gente que viene en procesión cantando, como hicieron los niños de Jerusalén cuando Jesús entró en la ciudad aquel primer domingo de Ramos para celebrar la Pascua en un ambiente de gran alegría. En ocasiones acompaña en la procesión la imagen de Jesús montado en un borrico que se suele llamar la borriquilla. Una vez llegan los sacerdotes, que suelen ir al final de la procesión, continúa la misa. A partir de aquí, la temática cambia y se pasa de una celebración gloriosa, bendición y procesión de Ramos, a la misa de pasión. Aquí es donde cambia la alegría por el dolor y la tristeza. El sacerdote celebrante hace la oración que finaliza la primera parte de la celebración. Un seglar será el que irá explicando e informando a los fieles del desarrollo de la misa. El seglar va a adquirir un importante papel en la Semana Santa, ya que será él que irá informando a los fieles de lo que se va a ir realizando en las celebraciones del Jueves Santo, Viernes Santo y en la Vigilia Pascual del Domingo de Resurrección. A continuación, se leen las lecturas correspondientes al Domingo de Ramos, todas ellas, tanto las 2 lecturas como el Salmo, enfocadas a la pasión del Señor. El Evangelio que se lee este día es la Pasión del Señor, que se suele leer dramatizado para darle más énfasis por 3 personas. El sacerdote hará de Jesús, otra persona hará de Sanedrín, leyendo el resto de personajes que aparecen, y un tercero hará el papel de cronista.
La lectura es bastante larga, de modo que se suele invitar a que las personas que no puedan estar mucho rato de pie se puedan sentar. Una vez se llega al momento de la crucifixión de Jesús, todos los que estén sentados deben ponerse en pie, al igual que los que han permanecido de pie durante toda la lectura de la Pasión, y cuando se llega al momento de la muerte del Señor, todos los fieles, incluidos sacerdotes y lectores, se arrodillan en silencio. La misa se desarrolla con una homilía más breve de lo habitual, debido a lo extenso del Evangelio. El resto de la misa se celebra con normalidad, destacando que se nota una mayor solemnidad durante la liturgia eucarística, en prueba de que la Semana Santa ha comenzado. Al finalizar la misa, los sacerdotes nos invitan a que descansemos durante los 3 días próximos, lunes, martes y miércoles santo, y que nos preparemos para celebrar el Triduo Pascual, y nos recuerdan que acabamos de entrar en los días claves de la liturgia cristiana. De acuerdo a los evangelios canónicos, la entrada a Jerusalén describe el momento en que Jesús de Nazaret entró triunfalmente a Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamaba como el Hijo de Dios. El Domingo de Ramos conmemora este hecho. La narración de la entrada a Jerusalén está escrita en el Nuevo Testamento de la Biblia, siendo mencionada por todos los evangelios canónicos: Evangelio de Mateo, capítulo 21, 1-9, Evangelio de Marcos, capítulo 11, 1-10, Evangelio de Lucas, capítulo 19, 28-40, Evangelio de Juan, capítulo 12, 12-19. Antes de entrar a Jerusalén, Jesús se detuvo en Betania y Betfagé, y el Evangelio de Juan añade que cenó con Lázaro y sus hermanas María y Marta. Ahí se describe que Jesús envió a 2 discípulos, no mencionados, a la aldea cercana con órdenes de recuperar un borrico que había sido atado, pero nunca montado, y dijo: «Si os preguntan, decid que el Señor necesita el borrico y que les será devuelto luego». Los sinópticos y Juan establecen que Jesús supo que había gente en el área, como Simón el leproso, así que pudo haber argumentado que la presencia del borrico había sido organizada por los discípulos de Jesús. El Evangelio de Juan, no obstante, simplemente dice que Jesús encontró el borrico. Juan y los sinópticos establecen que Jesús entonces montó al borrico dentro de Jerusalén. Los sinópticos añaden que los discípulos pudieron poner sus capas en el animal, haciéndolo así más confortable. Los evangelios describen cómo Jesús entró a Jerusalén y cómo la gente alfombraba su camino, y también cómo dejaba a un lado pequeñas ramas de árbol. La gente también cantaba una parte del libro de los Salmos, específicamente los versículos 25 y 26 del capítulo 118. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el enviado del reino de nuestro padre David. En lugar de esta entrada no está especificado, pero se supone que tuvo lugar en la Puerta Dorada, desde donde se creía que el Mesías entraría a Jerusalén. Otros estudiosos piensan que el lugar fue hacia el sur, pues tenía entrada directa hacia el templo. En la Semana Santa se celebran los misterios de salvación realizados por Cristo en los últimos días desde su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Para los católicos, el Domingo de Ramos es el primer día de la Semana Santa. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, que une el triunfo de Cristo, aclamado como Mesías por los habitantes de Jerusalén y hoy en el rito de la procesión de las palmas por los católicos, y el anuncio de la Pasión con la proclamación de la narración litúrgica en la misa. El color litúrgico del Domingo de Ramos es el rojo, debido a que se celebra la Pasión del Señor.
Los ramos no son algo así como un talismán o un simple objeto bendito, sino el signo de la participación gozosa en el rito procesional, expresión de la fe de la Iglesia en Cristo, Mesías y Señor, que va hacia la muerte para la salvación de todos los hombres. Por eso, este domingo tiene un doble carácter de gloria y de sufrimiento, que es lo propio del misterio pascual. Los días que van hasta el Jueves Santo pertenecen al tiempo cuaresmal, pero están caracterizados por los últimos acontecimientos de la vida del Señor, con exclusión de otras celebraciones. En la mañana del Jueves Santo o en otro día cercano, el obispo celebra junto con su presbiterio la misa crismal o de los santos óleos, en la que se bendicen los óleos que usarán para la celebración de los sacramentos. A lo largo de los distintos países de tradición católica y al margen de las celebraciones litúrgicas, diversas manifestaciones populares conmemoran la entrada en Jerusalén y en muchos casos dan comienzo a las procesiones de Semana Santa. En uno de los bellos comienzos de la llamada Semana Mayor, se recuerda el inicio de una vida que entró por una puerta de la cristiandad del pueblo de Dios, recordando que Dios, hecho hombre, venía a la salvación. Concretamente, en la religión andina del Perú, se celebra el Domingo de Ramos con una procesión que incluye un jumento que carga la imagen del Señor sobre una montura reluciente y acompañada por una multitud alegre y dichosa. Precisamente, el desaparecido escritor Carlos Eduardo Zabaleta, en uno de sus cuentos, describe las lindas alfombras de flores en Tarma, por donde ha de pasar el jumento con su jinete divino, como parte de su relato. En Lima, en el local de las asociaciones provinciales, se celebra el Domingo de Ramos con una misa oficiada en el recinto institucional. Luego, procesión de la imagen del Señor de Ramos. Enseguida, un ágape suculento y baile popular con el marco musical de una banda típica de músicos. La Semana Santa se celebra en España con distintas procesiones que en el Domingo de Ramos tienen como principal motivo la entrada en Jerusalén, aunque en muchos puntos es posible encontrar otros diversos pasajes de la Pasión. Santo. El Lunes Santo es el segundo de los días de la Semana Santa, cuyo comienzo tiene lugar el Domingo de Ramos y durante la cual los cristianos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Así se pone de manifiesto en la liturgia de las distintas ceremonias que tienen lugar en Semana Santa en las distintas confesiones cristianas. Además de los actos celebrados en los templos, diversas manifestaciones populares tienen lugar durante la Semana Santa en todo el mundo, destacando las procesiones que se organizan en muchos pueblos y ciudades. A diferencia de otros días de la Semana Santa, que cuentan con ceremonias singulares, en la Iglesia Católica el Lunes Santo continúa la celebración normal de la misa. Durante esta, el Evangelio que es proclamado refleja el paisaje de la unión en Betania, en casa de Lázaro, en el que una de las hermanas de este, María, le unge con costosos perfumes. La lectura corresponde al Evangelio de San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa.
María tomó una fibra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Juan 12, 1, 11. Martes Santo. El Martes Santo continúan las celebraciones de la Semana Santa cristiana que, conforme va acercándose los días de los principales cultos, Jueves y Viernes Santo, siguen su reflexión acerca de diversos pasajes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Son días propicios para la reflexión profunda, en los que la Iglesia nos invita, como en una última llamada, a acercarnos al sacramento de la confesión, con el fin de estar preparados para vivir la vigilia pascual y el gran acontecimiento de la Pascua. El cristiano debe estar en gracia de Dios para participar con toda la Iglesia del gran banquete de la Eucaristía en la misa más importante del año. En el Evangelio del Martes Santo, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las negaciones de San Pedro. El texto es de San Juan. En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y untado el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: «Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Juan 13, 21, 33, 36, 38.
Miércoles Santo. La primera parte de la Semana Santa cristiana llega a su fin con la celebración del Miércoles Santo. El Miércoles Santo marca el final de la Cuaresma y el comienzo de la Pascua. El Miércoles Santo es el día en que se reúne el Sanedrín, el tribunal religioso judío, para condenar a Jesús. El Evangelio del Miércoles Santo continúa con la traición de Judas Iscariote, en este caso en relato de San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Mateo 26, 14-25. Jueves Santo. El Jueves Santo es una fiesta cristiana que se celebra el jueves anterior al Domingo de Resurrección, dentro de la Semana Santa, y que abre el Triduo Pascual. En este día, la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena y el lavatorio de los pies realizado por Jesús. El Jueves Santo se rememora la institución de la Eucaristía en la celebración de los Santos Oficios. Una vez que estos han terminado, se rememora la agonía y oración de Jesús en el huerto de los Olivos, Getsemaní, la traición de Judas y el prendimiento de Jesús. En este día, por la mañana, tiene lugar la llamada Misa Crismal, que es presidida por el obispo diocesano y concelebrada por la totalidad de su presbiterio. En ella se consagra el Santo Crisma y se bendicen los demás óleos que se emplearán en la administración de los principales sacramentos. Junto con ello, los sacerdotes renuevan las promesas realizadas el día de su ordenación. Es una manifestación de la comunión existente entre el obispo y sus presbíteros en el sacerdocio y ministerio de Cristo. Es recomendable litúrgicamente y es de práctica común celebrarla en la catedral de cada diócesis. Los oficios de Semana Santa llegan el Jueves Santo a su máxima relevancia litúrgica. Este día es la introducción al Triduo Pascual, que culminará en la vigilia que conmemora en la noche del Sábado Santo la resurrección de Jesucristo. Los santos oficios del Jueves Santo se celebran en una misa vespertina en la tarde de dicho día, al caer la tarde, a partir de la hora nona, las 3 de la tarde aproximadamente, que es la hora a la que termina el tiempo de Cuaresma. El Jueves Santo es tiempo de Cuaresma hasta la hora nona, es decir, toda la mañana hasta las 3 de la tarde.
A partir de ahí comienza el triduo pascual que durará desde la tarde del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. En la celebración participa junto a los sacerdotes celebrantes un seglar que será el que nos irá informando de lo que se va a ir celebrando a lo largo de estos oficios. Al comienzo de la celebración, el sagrario debe presentarse vacío y con la puerta abierta. El altar mayor, donde se celebra la Santa Misa, se adorna con cirios, manteles y flores, pero estas últimas en forma modesta. Se inicia con la entrada procesional, encabezada por los acólitos, seguida por los ministros sagrados, diáconos con celebrantes si los hay, y finalizada por el celebrante principal, un sacerdote u obispo. Mientras tanto, el coro acompaña con cantos, pues ya ha terminado la Cuaresma y se va a celebrar uno de los momentos más importantes del año litúrgico, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Los cantos de esta celebración están enfocados a la celebración de la institución de la Eucaristía. El color de esta celebración es el blanco eucarístico, sustituyendo al morado cuaresmal. En esta celebración se canta de nuevo el Gloria, a la vez que se tocan las campanas, y cuando éste termina, las campanas dejan de sonar y no volverán a sonar hasta la vigilia pascual en la Noche Santa. Las lecturas de este día son muy especiales. La primera es del libro del Éxodo, Prescripciones sobre la Cena Pascual. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este vino, proclamáis la muerte del Señor. Y el salmo responsorial, el cáliz que bendecimos, es la comunión con la sangre de Cristo. En el Evangelio es el momento del lavatorio de pies a los discípulos que adquiere un destacado simbolismo dentro de los oficios del día, ya que posteriormente se realiza por el sacerdote lavando los pies a 12 varones a modo de los 12 apóstoles y en el que recuerda el gesto que realizara Jesús antes de la última cena con sus discípulos, efectuándose en esta ocasión entre la homilía y el ofertorio, omitiendo el credo. Durante el lavatorio de los pies se entona un cántico relacionado con el mandamiento nuevo del amor entregado por Jesucristo en esta Noche Santa, destacando frases del texto del discurso de Jesús en la Última Cena, recogido por el Evangelio de San Juan. La celebración se realiza en un ambiente festivo, pero sobrio y con una gran solemnidad en la que se mezclan sentimientos de gozo por el sacramento de la Eucaristía y de tristeza por lo que ocurrirá a partir de esa misma tarde de Jueves Santo con el encarcelamiento y juicio de Jesús. En el momento de la plegaria eucarística se prefiere la recitación del canon romano o plegaria 1, pues el texto prevé algunos párrafos directamente relacionados con lo que se celebra en este día: comunicantes, memento y relato de la institución. Una vez se ha repartido la comunión como de costumbre, el Santísimo Sacramento se traslada desde el altar donde se ha celebrado la misa en procesión por el interior de la iglesia al llamado altar de la reserva o monumento, un altar efímero que se coloca ex profeso para esta celebración, que debe estar fuera del presbiterio y de la nave central debido a que en la celebración del Viernes Santo no se celebra la Eucaristía. Si el sagrario no se encuentra en el presbiterio, se puede usar para esto el sagrario habitual ubicado en una capilla lateral. Llegada la procesión al lugar del monumento, mientras se entona algún himno eucarístico como el Pange Lingua, el sacerdote deposita el copón con el Santísimo, debidamente cubierto por el conopeo, dentro del sagrario de la reserva y puesto de rodillas lo inciensa.
No da la bendición con el Santísimo ni reza las alabanzas, sino más bien se queda unos instantes orando el silencio. Antes de retirarse, cierra la puerta del sagrario de reserva, hace genuflexión y se retira a la sacristía en silencio, acompañado de acólitos y ministros. Automáticamente, una vez sea reservado al Santísimo, los oficios finalizan de un modo tajante, ya que el sacerdote no imparte la bendición, pues la celebración continuará al día siguiente, y es el seglar el que nos informa de que la celebración ha terminado y se nos invita a conmemorar al día siguiente la muerte del Señor. En algunas iglesias se celebra a continuación un sencillo acto de denudación de los altares, en el que los sacerdotes y ministros, revestidos exclusivamente con la estola morada, retiran candeleros y manteles de todos los altares de la iglesia, y en algunos casos los lavan estrujando racimos de uva. Durante la noche se mantiene la adoración del Santísimo en el monumento, celebrándose la llamada Hora Santa en torno a la medianoche, quedando el Santísimo allí hasta la celebración del Viernes Santo. Esta reserva recuerda la agonía y oración en Getsemaní y el encarcelamiento de Jesús, y por eso los sacerdotes celebrantes de los oficios piden que se velen y oren con él, como Jesús pidió a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní. Una vez han terminado los oficios, se rememora la oración y agonía de Jesús en el huerto de los Olivos, la traición de Judas y el prendimiento de Jesús, que se suele celebrar con procesiones en la tarde-noche del Jueves Santo. En algunos lugares existe la tradición de visitar 7 monumentos en distintos templos de una misma ciudad, para recordar a modo de estaciones los distintos momentos de la agonía de Jesús en el huerto y su posterior arresto. Desde hace unos años, la Iglesia Católica celebra el Jueves Santo, el llamado Día del Amor Fraterno. El Jueves Santo, Jesús cenó la Pascua con sus apóstoles o discípulos, siguiendo la tradición judía, ya que, según esta, se debía de cenar un cordero puro y del año. Con la sangre de éste se debía rociar la puerta en señal de purificación, ya que si no se hacía así, el ángel exterminador entraría a la casa y mataría al primogénito de esa familia. 10ª plaga, según lo relatado en el libro del Éxodo. Viernes Santo. El Viernes Santo es una de las principales celebraciones de la religión del cristianismo dentro de la denominada Semana Santa. Este día se recuerda la muerte de Jesús de Nazaret. En este día, la Iglesia Católica manda a sus fieles guardar ayuno y abstinencia de carne como penitencia. En la religión católica, siguiendo una antiquísima tradición, en este día no se celebra la Eucaristía y se adora la cruz. En lugar de la misa, se celebra la liturgia de la Pasión del Señor a media tarde del viernes, de ser posible cerca de las 3 de la tarde, hora en la que se ha situado la muerte del Señor en la cruz. Por razones pastorales puede celebrarse más tarde, pero no después de las 6 de la tarde. El sacerdote y el diácono visten ornamentos rojos en recuerdo de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Los obispos participan en esta celebración sin báculo y despojados de su anillo pastoral. Antes de iniciar la celebración, el templo se presenta con las luces apagadas y, de no ser posible, a media luz.
El altar y los laterales se encuentran sin manteles ni adornos, mientras que a un costado de éste ha de disponerse un pedestal para colocar en él la Santa Cruz que será ofrecida a la veneración. El comienzo de esta celebración es en silencio. El sacerdote se postra frente al altar con el rostro en tierra, recordando la agonía de Jesús. El diácono, los ministros y los fieles se arrodillan en silencio unos instantes. El sacerdote, ya puesto de pie, se dirige a la sede donde reza una oración, a modo de oración colecta. Enseguida, estando los fieles sentados, se proclaman dos lecturas, la primera del profeta Isaías, el siervo sufriente, y la segunda del apóstol San Pablo, intercaladas por un salmo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de la segunda lectura, sin aclamación, se proclama el relato completo de la Pasión según San Juan, en cuya lectura participan varias personas, leyéndose los papeles de Jesús por el diácono o el sacerdote, el cronista por una persona y el Sanedrín, las personas que aparecen en el relato, por otro, siendo un seglar el que informa de lo que se va a ir realizando a lo largo de esta celebración, al igual que en el día anterior. La homilía es algo más breve de lo habitual debido a lo extenso del Evangelio. Luego tienen lugar las peticiones, hechas hoy de manera solemne por la Iglesia, el Papa, los clérigos, fieles, gobernantes e incluso por los no católicos, los judíos y los ateos. Después tiene lugar la veneración del árbol de la cruz, en la cual se descubre en 3 etapas el crucifijo para la veneración de todos. El sacerdote celebrante va a los pies de la iglesia junto con 2 personas, diáconos o monaguillos normalmente, que portan unos cirios y va avanzando con la cruz tapada con una tela oscura o roja y la va destapando mientras canta en cada etapa la siguiente aclamación: Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Respondiendo los fieles y el coro: venid a adorarlo, de modo que al llegar al altar queda totalmente descubierta. A continuación, los sacerdotes besan la cruz y después todos los fieles, mientras se suele cantar alguna canción, la única en toda la celebración. Las que están mandadas en el misal romano son 3, que se cantan a continuación una de otra: los improperios o reproches de Jesús al pueblo, el Crux Fidelis o cruz fiel, alabanzas a la cruz de Cristo, y el Pange Lingua, canta o lengua, himno eucarístico que se canta durante el traslado del Santísimo Sacramento desde el monumento al altar. Terminada esta parte, se coloca un mantel en el altar y el celebrante invita a los fieles a rezar el Padre Nuestro, como de costumbre. Se omite el saludo de la paz y después de rezado el Cordero de Dios se procede a distribuir la comunión a los fieles con las sagradas formas reservadas en el monumento el día anterior, o sea, Jueves Santo. La celebración culmina sin impartirse la bendición, al igual que en el día anterior, ya que la celebración culminará con la vigilia pascual y se invita a esperar junto a María la llegada de la resurrección del Señor, pero mientras tanto se produce un profundo silencio y meditación sobre la muerte del Señor. A continuación, los sacerdotes diáconos y ministros se marchan en silencio a la sacristía. En esta acción litúrgica se recoge una colecta destinada a financiar el mantenimiento de los santos lugares donde vivió Jesucristo. Los encargados de mantener estos lugares son los franciscanos custodios de Tierra Santa.
Junto a las ceremonias que tienen lugar en los templos, en muchos lugares se conmemora el Viernes Santo con el rezo del Vía Crucis, literalmente el Camino de la Cruz, donde a través de 14 estaciones se rememoran los pasos de Jesús camino a su muerte. Este suele realizarse en el templo, donde hay representaciones pictóricas o relieves de las estaciones, o por las calles en torno al mismo. En algunos lugares existe la costumbre de que algunos fieles debidamente caracterizados dramaticen las distintas estaciones. También es costumbre en algunos lugares la meditación de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. En otros sitios se celebra la procesión del Santo Entierro y el turno de vela ante el sepulcro. En muchos lugares, por la mañana del Viernes Santo, al igual que el día siguiente, suelen predicarse retiros espirituales y se dispone de sacerdotes atendiendo confesiones. El Viernes Santo es el único día del calendario litúrgico católico donde no se celebra la misa, como luto por la muerte del Señor. Las campanas permanecen mudas, siendo sustituidas en algunos lugares por matracas de madera. Tampoco el órgano suena, excepto para marcar el tono, y se evita el canto polifónico. Sábado Santo. El Sábado Santo, denominado hasta la Reforma Litúrgica de 1955 Sábado de Gloria, es el nombre que algunas denominaciones cristianas dan al sábado de la semana del primer plenilunio de primavera boreal. Es el tercer día del Triduo Pascual, que concluye con las segundas vísperas del Domingo de Resurrección, culminando así para los cristianos la Semana Santa. Tras conmemorar el día anterior, la muerte de Cristo en la cruz, se espera el momento de la resurrección. Es la conmemoración de Jesús en el sepulcro y su descenso al abismo. Una vez ha anochecido, tiene lugar la principal celebración cristiana del año, la Vigilia Pascual. El Sábado Santo es un día de luto. En la Iglesia Católica también se conmemora la soledad de María después de llevar al sepulcro a Cristo, quedando en compañía del apóstol Juan. Pueden ser expuestas en la Iglesia a la veneración de los fieles la imagen de Cristo crucificado o en el sepulcro o descendiendo a los infiernos, ya que ilustran el misterio del Sábado Santo. Hoy la Iglesia se abstiene absolutamente del sacrificio de la misa. La Sagrada Comunión puede darse solamente como viático. No se conceda celebrar el matrimonio ni administrar otros sacramentos, a excepción de la penitencia y la unción de los enfermos. Hasta la reforma litúrgica de la Semana Santa acometida por el Papa Pío XII se llamaba este día Sábado de Gloria, pues la celebración de la resurrección, la Vigilia Pascual, tenía lugar ya en la mañana del sábado debido a la norma del ayuno preparatorio a la comunión sacramental desde la medianoche precedente. Considerando que el Viernes Santo ya había sido día de ayuno, era excesivo prolongarlo un día más casi completo. En 1951, Pío XII permitió mediante el inesperado decreto Dominicae Resurrectionis de 9 de febrero que la vigilia se realizase de noche, lo que tras otro decreto, el Maxima Redemptionis de 16 de noviembre de 1955, fue obligatorio a partir de 1956. Desde entonces, dicha vigilia se celebra más razonablemente en horas de la noche. El Sábado Santo queda para los católicos más como un día de espera, expectante por la gran celebración que tendrá lugar unas horas más tarde.
Esto se vio facilitado también por la reforma al ayuno preparatorio a 3 horas antes de comulgar. El Concilio Vaticano II actualmente lo tiene fijado en 1 hora antes de comulgar. Aunque en muchos lugares sigue denominándose así por la costumbre, su uso es incorrecto. No obstante, dado el statu quo entre las iglesias cristianas respecto a las celebraciones litúrgicas en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, como a la Iglesia Católica Romana, le corresponden las horas de la mañana para sus oficios. La vigilia pascual sigue realizándose el sábado por la mañana en dicho lugar. Como no puede celebrarse ningún rito oficial durante el día, se suelen predicar retiros espirituales y en muchos lugares también los sacerdotes durante el día atienden confesiones. También es costumbre en algunos templos el rezo de la liturgia de las horas por parte de los clérigos con participación de fieles seglares. En la Iglesia Ortodoxa, el día es denominado también Gran Sábado, conmemorando el descanso de Cristo en el sepulcro, su descenso a los infiernos y su entrada en el paraíso. Se realiza una víspera de la celebración litúrgica de San Basilio el Grande. Todos meditan y están en silencio. El rito en la Iglesia anglicana es semejante a la católica, con la particularidad de que el altar se cubre con una tela negra. Pascua o Domingo de Resurrección. La Pascua, también llamada Pascua Florida, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección o Domingo de Gloria, es la fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora de acuerdo a los evangelios canónicos la resurrección de Jesús al 3er día después de haber sido crucificado. La Pascua marca el final de la Semana Santa, en la que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. A la Semana Santa le sigue un período de 50 días llamado Tiempo Pascual, que termina con el Domingo de Pentecostés. El Domingo de Pascua es una fiesta móvil, lo que significa que no se fija en relación al calendario civil. El primer concilio de Nicea, del año 325, estableció la fecha de la Pascua como el primer domingo después de la luna llena, tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. La fecha, por tanto, varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril. El cristianismo oriental basa sus cálculos en el calendario juliano, por lo que su fecha se sitúa entre el 4 de abril y el 8 de mayo. Durante este día se celebran en distintos lugares del mundo procesiones religiosas, así como celebraciones litúrgicas. Las costumbres del Domingo de Resurrección varían en todo el mundo cristiano, pero la decoración de los huevos de Pascua es algo común en el mundo occidental. El término español Pascua proviene del latín Pascae, que a su vez proviene del griego Pascha, una adaptación del hebreo Pesach, que significa paso. Los primeros cristianos, que eran judíos, celebraban la Pascua de Resurrección a la par cronológica que la Pascua judía, hasta que el primer concilio de Nicea, en el año 325, separó la celebración de la Pascua judía de la cristiana, quitando a ésta los elementos hebreos. Pero dejaron el carácter móvil de la fiesta, recordando que Cristo resucitó en la Pascua hebrea. Hoy día, la Iglesia Católica mantiene el carácter móvil de la fecha de Pascua. Esta fiesta determina el calendario móvil de otras fiestas. Así, la Ascensión, el ascenso de Jesús al cielo, se celebra 40 días después de Pascua y Pentecostés 10 días después de la Ascensión.
La semana anterior a la Pascua de Resurrección es la Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La octava de Pascua, popularmente conocida como Semana de Pascua, es la semana que sucede a este Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. El tiempo pascual o tiempo de Pascua designa en la liturgia católica las semanas que van desde el Domingo de Resurrección hasta el de Pentecostés. La expresión Pascua remite principalmente a la fiesta de Resurrección, que también es llamada a veces Pascua Florida, pero también se usa para referirse a otras tres celebraciones cristianas: la Navidad, 25 de diciembre, la Epifanía o Adoración de los Magos, 6 de enero, y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección. En Chile y Cuba, el término Pascua se aplica coloquialmente a la Navidad, mientras que a la Pascua se le llama Pascua de Resurrección. El Nuevo Testamento enseña que la resurrección de Jesús, que celebra la Pascua, es fundamento de la fe cristiana. La resurrección estableció a Jesús como el Hijo de Dios y se cita como prueba de que Dios juzgará al mundo con justicia. Dios ha dado a los cristianos un nuevo nacimiento a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Los cristianos, por la fe en el poder de Dios, han de discernir espiritualmente con Jesús resucitado para que se pueda caminar en una nueva forma de vida. La Semana Santa y la Pascua en particular está ligada a través de la Última Cena y la crucifixión de Jesús a la Pesaj, Pascua judía, y al éxodo del pueblo hebreo narrado en el Antiguo Testamento. De acuerdo con las Escrituras, Jesús, mientras preparaba a sus discípulos y a él mismo para su muerte durante la Última Cena, dio a la cena de Pascua un nuevo significado. Él identificó el pan y la copa de vino como su cuerpo antes de ser sacrificado y su sangre derramada. El apóstol Pablo, sobre la celebración de la Pascua, dice: «Despójense de la vieja levadura para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad». La celebración de la Pascua de Resurrección se presenta de diferentes formas entre los cristianos occidentales. La práctica litúrgica tradicional, tal como se practica entre los católicos y algunos luteranos y anglicanos, se inicia en la noche del Sábado Santo con la Vigilia Pascual. Así pues, la liturgia más importante del año se inicia con la bendición del fuego pascual en la oscuridad total, la iluminación del cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado, y el canto del Exultet o pregón pascual atribuido a San Ambrosio de Milán. Después se leen numerosas lecturas del Antiguo Testamento, pasajes como las historias de la creación, el sacrificio de Isaac, el cruce del Mar Rojo y la anunciada venida del Mesías. Esta parte del servicio religioso culmina con el canto del Gloria y del Aleluya y con la proclamación de la resurrección según el Evangelio. En ese momento, y dependiendo la costumbre local, se pueden tocar las campanas de los templos y encender las luces. A continuación, la atención se desplaza desde el altar a la pila bautismal. Antiguamente, la Pascua se consideraba el momento ideal para que los conversos recibieran el bautismo, y esta práctica continúa dentro de la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana. Si hay bautizos en este momento o no, es tradicional que la congregación a renovar los votos de su fe bautismal. Este acto es a menudo sellado por la aspersión de la congregación con el agua bendita.
El sacramento católico de la confirmación también puede ser celebrado durante la vigilia. En general, las misas se celebran como de costumbre, pero de manera más solemne y festiva, con abundantes instrumentos musicales y arreglos corales, incienso y un reiterativo aleluya que se verá en el salmo que se canta ese día, en la propia aclamación al Evangelio. La vigilia pascual concluye con la celebración de la Eucaristía, conocida en algunas tradiciones como la Sagrada Comunión. Como algunas diferencias, ciertas iglesias prefieren mantener esta vigilia desde muy temprano en la mañana del domingo en vez del sábado por la noche, las iglesias protestantes en especial, para reflejar el relato del Evangelio de las mujeres que acuden a la tumba al amanecer del primer día de la semana. En países hispanos y en particular en España se celebran procesiones poniendo un punto final a la celebración de la Semana Santa. Muchas de ellas tienen como punto más destacado el encuentro entre las imágenes de la Virgen y Cristo resucitado. El intercambio de huevos de Pascua de chocolate está muy extendido en Polonia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Italia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Chile y en ciertas zonas de México viene celebrándose desde hace poco más de 8 siglos. El hecho de asociar el huevo a la fertilidad y por coincidir la Pascua con la estación primaveral, estación fértil por excelencia, hace que se establezca por toda Europa como símbolo de la Pascua. De modo que rápidamente los pasteleros de época comenzaron a elaborarlos utilizando distintos ingredientes. Primero fue el azúcar y luego el chocolate. En los países de tradición ortodoxa se intercambian huevos de color carmesí para recordar la sangre de Cristo. Los armenios los vacían y los decoran con imágenes de Cristo y de la Virgen. Y en Polonia y Ucrania, por Pascua, se hacen obras de arte con cera fundida sobre su cáscara. Me presta una escalera para subir al maero, para quitarle los clavos. Para quitarle los clavos.
Nazareno. Cantar de la tierra mía. A Jesús de la agonía y en la fe honores tu mi cante.